La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue rechazada en la Cámara de Diputados. La presidenta se enfrentó a un gran reto en materia político-legislativa y no alcanzó el éxito. La presidenta buscó en sus aliados apoyo y encontró solamente su espalda. Mucho gusto, yo soy Tino y como todas las semanas me da mucho gusto tener la oportunidad de estar nuevamente aquí en Cable Noticias Digital para hablar del tema político más importante que las noticias y el acontecer nacional tiene para ofrecernos. Ya tratada la semana pasada el conflicto en Medio Oriente, específicamente en Irán, me parece muy importante que esta semana hablemos de lleno sobre la reforma electoral y cómo es, después de mucho análisis y pláticas que hemos tenido en este mismo espacio sobre el tema, que este tema parece estar llegando a su final, por lo menos en materia constitucional, porque se ha anunciado que llegan unas reformas secundarias. Como siempre, regresemos al principio y cómo es que llegamos hasta este momento. Brevemente tocaremos a López Obrador. Recordemos que en su sexenio y en la última parte de su gobierno, cuando ya no tenía mayoría calificada, hubo un espacio en el cual él buscó hacer una reforma que modificara al INE, quitándole su autonomía, llamándole INEC y eliminando a todos los plurinominales tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Esta reforma no fue aprobada porque no tenía los números necesarios para este momento y al final con el plan C, pues el tema del Poder Judicial fue suficiente, ya no se continuó con una reforma en materia electoral. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum, después de que Guadalupe Tadei declarara que los acordeones tuvieron una relación con los resultados que hubo en materia de las elecciones judiciales, retomó el tema, lo cual nos hizo pensar que muy posiblemente tendría una reforma tan agresiva como la de su antecesor o algo por el estilo. Sin embargo, no fue de esta manera. Sin embargo, se crearon algunos espacios llamados la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Estos espacios eran unos órganos o unos foros en los cuales lo que se buscaba era reunir a diferentes personas, abogados, estudiantes, incluso yo participé junto con otras personas de diferentes rubros para escucharlos en materia electoral, qué es lo que querían, qué es lo que buscaban y qué se intentaba hacer respecto a esto. Yo pensaba que esta reforma o esta comisión para hacer la reforma era un método para justificar algo que ya estaba escrito. Sin embargo, cuando esta reforma salió a la luz, me di cuenta que era mucho más moderada de lo que hubiera podido pensar. La reforma que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum se enfocó en 5 temas desde mi parecer: la fiscalización, la reducción de recursos, las consultas populares y acciones afirmativas, la eliminación de las listas nacionales y la inclusión de la inteligencia artificial como un tema para discutir y para regularse. ¿A qué me refiero con esto? La reforma hacía más hincapié que otras reformas en el tema de la fiscalización, es decir, cómo los partidos políticos justifican los recursos que están utilizando, que finalmente son parte de los impuestos. Hacía una reducción en 1/4 al dinero en general que se le daba a los partidos políticos. Esto básicamente significa que recortaba el dinero que se le daba a los partidos y buscaba que hubiera menos gasto en las elecciones. Después, esta reforma llevaba a cabo una regulación de uno de los temas más importantes pero peor llevados a cabo de la 4T. Me refiero sin duda a las consultas populares, que básicamente han sido un ejercicio muy importante, pero que no han sido llevados de la mejor manera. Esta reforma también proponía ciertas acciones afirmativas en nombre de grupos que normalmente han sido discriminados o históricamente excluidos de la toma de decisiones. Como médula de esta reforma, podemos hablar de la iniciativa, porque ya no existan diputados o senadores de lista. ¿A qué me refiero con esto? La presidenta hizo muy claro que lo que buscaba era que ningún diputado o senador pudiera sentarse en su curul sin haber salido a buscar el voto. Es decir, mantenía los 500 diputados, pero eran 300 de mayoría relativa y los demás eran por representación proporcional. Lo que proponía la presidenta era que ahora se hiciera un tema de mejores perdedores para 100 de esos 200 diputados. Básicamente que los que habían perdido, pero que tenían un mayor porcentaje, pudieran entrar al poder o pudieran entrar a ser diputados.
Diputados. De esta misma manera también buscaba que hubiera una serie de listas, pero ahora votadas por la ciudadanía. Es decir, es un tema técnico, sí, lo mismo en senadores, buscaba eliminar a los 32 senadores de lista que existen, es un tema técnico, pero lo que buscaba es que cualquier persona que quisiera asumir o ser parte del legislativo tuviera que salir a buscar el voto. Finalmente, esta reforma planteaba que todo aspecto o todo contenido hecho con inteligencia artificial tenía que ser marcado así, lo cual me parece algo muy bueno porque puede ser un precedente para que el día de mañana todo lo que sea hecho con inteligencia artificial, por lo menos en México, tenga que ser marcado de esa manera, lo cual sin duda alguna yo creo que contribuiría a que no exista más falsa información distribuida a través de la inteligencia artificial. Muchas veces, o cuántas veces a ustedes, querido público, no les ha pasado que están viendo algo y se dan cuenta que es inteligencia artificial, o se lo mandan a sus hijos, a sus nietos, o incluso sus papás o algo por el estilo, y les dicen es inteligencia artificial. Finalmente, con este tipo de ideas, lo que pasó es que los aliados del PT y el Verde encontraron problemas desde que se estaba planeando y dijeron en los foros de gobernación y dijeron en las negociaciones internas desde gobernación antes de que se terminara de escribir que no les parecía lo que estaba pasando, pues obviamente se tocaba dos cosas muy importantes para ellos, los plurinominales, que son parte de su estructura, y más importante, el recurso. El dinero era recortado en un cuarto para ellos, lo cual sin duda afectaba y trastocaba sus intereses económicos. Conclusiones. Yo creo que este tema es uno de esos temas que sin saberlo, sin intentarlo, puede terminar siendo positivo para la sociedad mexicana. ¿A qué me refiero? El hecho de que existan hoy reformas que pueden ser negadas por legisladores, incluso cuando son propuestas por su presidente de su partido, es algo positivo y democrático. Es cierto, esta negativa del PT y el Verde no tuvo que ver con temas democráticos, tuvo que ver con una lucha interna, con intereses políticos y económicos, pero perderle el miedo a decirle no al presidente en materia legislativa sin duda alguna es algo democrático, y el hecho de que existan negociaciones para ir atrás o adelante en reformas, quitar o poner cosas, si bien fue hecho en gobernación y debería ser hecho en el legislativo, pues es un avance. Repito, no es un avance para aplaudirles porque fue sin intención, pero es algo a lo que deberíamos poco a poco acostumbrarnos. Me parece triste que la presidenta hoy se enfrente a este resultado. Yo he visto por algunos meses, años, las aberraciones que Morena propone en el Congreso y que son aprobadas sin una coma, sin cambiarle una coma. Entonces, que el día de hoy la presidenta se la juegue con la democracia, se la juegue para hacer una reforma que fue a partir de foros y que tuvo una perspectiva mucho más democrática y moderada que otras que ha presentado en otros tiempos, y sea rechazada, pues me parece muy triste porque fue rechazada por intereses económicos y políticos, no democráticos. Pero vamos poco a poco a ver qué sale de esto, qué dice la presidenta, cómo se gobierna con una legislación que no está a tu favor, cómo gobierna una presidenta que ya quitó a Gertz Manero, que ya quitó a Dan Augusto, que ya batió al Mencho, pero que no puede o que no está logrando llegar a consensos con su legislativo. Estaremos aquí para observarlo con muchísimo gusto. Yo soy Tino y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.